Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. ¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven. Cristo ven. ¿En qué momento es que olvidamos al herido? ¿En qué momento es que empezamos a juzgar? ¿En qué momento construimos nuestro reino? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven. Cristo ven. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Aquí hay libertad. Se escucha un despertar en tus hijos, en tu iglesia. Un mover, un despertar. Cuando llena ese lugar hay libertad. Un mover, un despertar. Cuando tomas tu lugar hay sanidad. Hay sanidad. Un mover, un despertar. Cuando llegas ese lugar hay libertad. Hay libertad. Un mover, un despertar. Cuando tomas tu lugar hay sanidad. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven. Cantamos. Un mover, un despertar. Cuando llegas el lugar hay libertad. Un mover, un despertar. Cuando tomas tu lugar hay sanidad. Un mover, un despertar. Cuando llegas el lugar hay libertad. Un mover, un despertar. Cuando
Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Dar el paso del bautismo es más que un símbolo. Es una decisión de fe, obediencia y entrega total al Señor. Es declarar públicamente: soy un hijo de Dios y quiero vivir para Él. En los próximos días, aquí en nuestra iglesia cristiana Dios es Fiel, tenemos estas dos actividades a celebrar: los bautizos y la presentación de niños. Usted sabe que el bautismo, al igual que la Santa Cena, son ordenanzas que las vemos en la Biblia, pero también hay una linda práctica en el pueblo de Dios, que es la presentación de nuestros niños ante el Señor. No esperes sentirlo simplemente para hacerlo, sino obedece al mandato de nuestro Dios. Hazlo por amor, hazlo por fe, hazlo por obediencia. Recuerda, Jesús ya lo hizo por ti. Y si ya has decidido bautizarte, aquí están los requisitos. No olvides inscribirte en diosesfiel.org/bautizos. Escucha con mucha atención la charla de la pastoral. Y recuerda, este día sábado celebraremos los bautizos en las instalaciones de nuestra iglesia. Agradecemos tu puntualidad para iniciar la ceremonia. Recuerda llevar una ropa adicional para cuando tú subas de las aguas y la ropa autorizada para bajar a las aguas en el caso de las mujeres es llevar por dentro un buen sujetador o un terno de baño, doble camiseta blanca y un pantalón jean. En el caso de los varones, un pantalón jean y camiseta blanca. No olvides tu toalla y sandalias para poder salir de las aguas. Y recuerda también, el parqueadero La Pradera estará disponible para ti y tus invitados. Estamos esperando este tiempo precioso en la presencia del Señor. Papito, mamita, si tú has decidido presentar a tus hijos en el altar, el único requisito es asistir este día domingo a las instalaciones de la iglesia Dios es Fiel, de manera puntual en la tercera reunión, es decir, a las 12 del mediodía. Por favor, recuerda a tus invitados que el parqueadero La Pradera está disponible para todos. Para nosotros será un privilegio poder acompañarte y ser testigos de la consagración que haremos delante del Señor por cada hijo y cada hija. Muy buenas noches, amada iglesia. Bienvenidos a este tiempo especial de ser edificados a través de la preciosa palabra de nuestro Dios. Como usted conoce, los días miércoles tenemos este tiempo de escudriñar la palabra. En esta ocasión, hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa para compartir un tema que concierne a toda la iglesia debido a la actividad que vamos a tener este fin de semana en nuestra congregación. El día sábado tenemos bautizos y el día domingo, en la última reunión, tenemos presentación de niños. Entonces, es necesario que en este día se hable del tiempo de bautizos. ¿Qué implica ser bautizado? Yo sé que muchos de las personas que se van a bautizar están conectados a este tiempo y seguro el Señor va a resolver algunas interrogantes que pueden tener ahí en su corazón o en su mente. Y espero en el Señor, realmente en el Señor, que pueda ser esto disipado a través de la presencia de nuestro Dios. Hay algunas preguntas que la gente se hace y de manera especial los cristianos se hacen con respecto al bautismo. Para esto voy a tomar una porción de la Escritura, es la porción que está en el Evangelio de Mateo, amada iglesia, Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Mateo 28, versículos del 18 al 20. Vamos a leer esto juntos. Evangelio de Mateo,
en la parte que es conocida como la Gran Comisión, ahí se da una orden que necesitamos recordarla cuando se habla de bautizos, pues es inevitable. Esta es la porción con la cual se debe, creo yo, hasta iniciar el tiempo de estudio. Vamos a leer Mateo 28, versículos del 18 al 20. La palabra del Señor dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto dice la palabra, y hago énfasis en que el versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo primero que se debe conocer es que el bautismo es un mandamiento, es un mandato de parte de Dios, y es un mandato que se tiene que obedecer como cristiano. Un cristiano, un hijo de Dios, un creyente debe obedecer la palabra de Dios. Y una de las ordenanzas que han sido instituidas por nuestro Dios mismo a través de su palabra, por nuestro Señor Jesucristo, es esta, la del bautismo. Otra es la Santa Cena, pero en este caso vamos a hablar acerca del bautismo, que es una ordenanza, una orden de parte del Señor, es un mandato de parte de Dios. Es necesario conocer esto, hermanos, porque muchas veces las personas que pasan por las aguas del bautismo a veces lo hacen sin conocimiento o sin comprender realmente lo que están haciendo. Y es necesario entender, por eso le digo que abra su corazón, abra su mente para entender lo que el bautismo representa o lo que el bautismo significa para la vida de un creyente. Con esto le voy a compartir lo primero, lo esencial. Y lo primero es ir al origen. Vamos a ir a la palabra. La palabra bautismo o bautizo viene de una palabra griega, de un vocablo griego que es baptizo, con P y con Z. Baptizo, que tiene dos significados y muy importantes. Un significado es muy conocido, el otro no tan conocido, pero lo voy a nombrar en esta ocasión. Baptizo, en su primer significado, es sumergir, sumergirse o hundirse también. Es por eso que el bautismo cristiano, el bautismo verdadero, el bautismo bíblico se hace por inmersión. Esto es sumergirse completamente. Esto quiere decir que se introduce a la persona completamente bajo el agua. Tiene que estar cubierto totalmente por el agua. Ahora, siempre que sea posible, por las condiciones físicas de una persona que sea la bautizada, el bautismo tiene que ser realizado como lo está indicando el origen de su palabra, por inmersión, por sumergirse, a menos de que las condiciones físicas no sean, o por cierta condición física o de salud, no se pueda hacer esto. Para eso existe algo que se conoce como el bautismo terapéutico, que lastimosamente la iglesia tradicional en su momento lo tomó como una forma de bautizar, inclusive bautizar a bebés, que es lo que normalmente vemos en la iglesia tradicional. Este es el bautismo por aspersión. Una persona que está limitada por su parte física, por salud, puede ser bautizado por aspersión, porque es algo significativo, porque es simbolismo. Mire, si hay alguien que esté pasando un momento muy difícil de salud y por eso no puede ir a las aguas y bajar a las aguas y sumergirse en las aguas, pues se podrá utilizar un bautismo terapéutico, pero es simplemente en estos casos
emergentes, porque el vocablo, la palabra bautizo, nos está enseñando en primera instancia que es sumergirse por completo. La iglesia tradicional tomó esto y empezó a hacer bautismo por aspersión a todas las personas y quedó instaurado el bautismo a los bebés, que ya voy a explicar más adelante qué significa eso. Pero entonces, lo primero, el bautismo es por inmersión, porque significa sumergirse. Pero existe otro significado de la palabra bautizo que a mí me ha llamado mucho la atención y quiero compartirlo, con ustedes. Este significado de bautizo también es teñir. Es decir, que una persona, la persona que se bautiza, se tiñe de Cristo. Teñirse es cambiarse de color, renovar el color. Pasa esto con la ropa. Normalmente se puede entender mucho más claro ahí. Le vuelve a dar más vida al color que ya tiene o a cambiarle el color que tiene. Ahora, esto implica que el Señor Jesucristo a través de su obra nos está tiñendo y nosotros nos identificamos con eso, queremos eso y nos identificamos completamente con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Entonces, esto de teñirse también implica que yo me identifico con la obra del Señor Jesucristo. Esto se lo puede ver en la carta a los Romanos. El apóstol Pablo hace una referencia cuando escribe a los Romanos y habla sobre el tema de identificarnos con Él. Vamos a la palabra, hermanos. Carta a los Romanos, capítulo 6. Vamos a leer Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 4. La palabra del Señor dice así, hermanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjese hasta ahí, es que es una forma de identificarse. Somos salvados por el Señor Jesucristo, somos lavados por su preciosa sangre, limpiados, justificados. Entonces yo me estoy identificando a través del bautismo, que se nos dice aquí en la palabra, en su muerte, en su sepultura y aún en su resurrección, porque el bautismo nos identifica con Cristo en toda su obra completa, no solamente en la muerte y sepultura, sino que en su resurrección. El versículo 3 y 4 nos dice claramente lo que este punto, pero cuando nosotros vamos al versículo 5, también se hace referencia a la resurrección. Versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, si nos identificamos con su muerte, con su sepultura, también debemos identificarnos con esa resurrección. Hermano amado, eso es lo primero que se debe conocer. Entonces, la palabra en su significado, la palabra bautizo ya nos está enseñando cómo debe realizarse un bautizo. Es por inmersión, con sumergirse, y también nos indica que ya ahí debemos estarnos identificando con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que se dio hace más de 2000 años ahí en la cruz del Calvario. Entonces nos identificamos totalmente. Ahora, tal vez la pregunta de muchos es, ¿por qué debe bautizarse el cristiano? O sea, ¿por qué simplemente no sigue su camino sin el bautismo? O sea, ¿qué diferencia hace? ¿O por qué me debo bautizar? Si tú eres un creyente, no te has bautizado todavía, tal vez dices, ¿por qué tengo que bautizarme? Lo primero que tú debes saber es que tienes que bautizarte
porque es un mandato de parte del Señor Jesucristo. Lo revisamos hace un momento, Mateo 28, 19, ¿no? Cuando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, lo primero es un mandato, y cuando hay un mandato se debe obedecer. Segundo, ¿por qué debes bautizarte cuando eres cristiano? Pues porque un cristiano se bautiza para dar un testimonio público de que ha sido convertido, de que tiene una nueva vida, una vida nueva, como dice la palabra del Señor. Ustedes recordemos, Romanos 6:4. Romanos 6:4, lo leímos hace un momento. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Hermano amado, entonces cuando me bautizo, cuando un creyente se bautiza, está dando testimonio público de que ha sido convertido, de que tiene una nueva vida en Cristo. O sea, yo soy un creyente, el Señor transformó mi vida y lo digo públicamente al mundo espiritual que está en ese momento de bautizo y aún a la gente que está ahí, gente creyente, invitados, amigos, familiares, está diciendo públicamente, yo soy un seguidor de Cristo. Y tercera razón por la cual tú te debes bautizar es porque el Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo. El Señor Jesucristo fue bautizado para iniciar su ministerio y nosotros también debemos ser bautizados y cumplir con el mandato que el mismo Señor Jesucristo nos dio. Esto lo vamos a revisar en Mateo capítulo 3. Vamos, iglesia amada, regrese un poco, estábamos en la carta a los Romanos. Vamos a ir a Mateo y en el capítulo 3, ahí hay un aspecto importante a revisar cuando está con Juan el Bautista, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Mateo capítulo 3, versículo 13. Hay como título, inclusive dice el bautismo de Jesús. Esta porción no solamente está en Mateo 3, sino está en Marcos 1:9, en Lucas 3:21, o sea, está en los evangelios. Vamos a leer versículo del 13 al 16. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, a Juan el Bautista, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, dice la palabra del Señor. Entonces le dejó. Y el versículo 16 también vale la pena leer. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces el Señor Jesucristo se bautizó y como el Señor Jesucristo es el ejemplo a seguir en absolutamente todo y en Mateo 28 nos está dando el mandato de bautizar, entonces es necesario tomar el ejemplo de nuestro Señor. Y acuérdense que el Señor Jesucristo también dice aquí que bajó a las aguas. Esto implica que era de manera, por inmersión, ¿no? Sumergiéndose totalmente en el agua. Ahora, otra pregunta que puede suscitarse cuando hay tiempo de bautismos es, ¿por qué el bautismo es solamente para los creyentes? O sea, ¿por qué no se puede bautizar una persona que no cree en el Señor Jesucristo, que no cree en Dios? O sea, ¿por qué no se puede bautizar? Primero, un no creyente en Dios definitivamente no va a querer nunca acceder a eso, pero sabemos que hay gente que puede creer en un Dios, pero no tiene claridad, no ha recibido al Espíritu Santo, no camina bajo el mandato de Dios, entonces nada más puede ser un simpatizante, pero no es un creyente. ¿Por qué el bautismo es solamente para creyentes?
le voy a decir lo siguiente y vamos a topar algunos versículos que le pido que ponga atención. Mire, el Nuevo Testamento nos enseña, nos muestra que lo primero que pasaba con una persona que no era creyente era que recibía el mensaje de salvación. Luego de recibir el mensaje, aquella persona creía en ese mensaje y luego de recibir y creer en ese mensaje, luego de eso eran bautizados. O sea, hay un proceso, un orden que se va a dar. Primero recibo el mensaje de salvación en mi vida, luego creo en el mensaje que me han dado y luego cumplo con el hecho de ser bautizado. En el libro de los Hechos, vamos a la Biblia, hermanos, libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos un poquito más adelante. Hechos, antes de la carta a los Romanos que estábamos revisando hace un momento. Hechos capítulo 2, versículo 41. Fíjese lo que dice, esto es importantísimo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y aquí ya vamos corroborando lo que se nos está enseñando, ¿no? En el proceso que se debe tener y por qué solamente un creyente debe bautizarse. Es que tiene que recibir la palabra, creer en esa palabra y luego ser bautizado. Más adelante, en el capítulo 8, vamos a Hechos capítulo 8, amada iglesia, amigos, ¿están conectados? Hechos 8, en el versículo 12, dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Totalmente muy claro aquí en la palabra. Entonces, las personas recibían el mensaje de salvación, creían en el mensaje de salvación e inmediatamente iban a ser bautizados. Ahora, hay otro ejemplo que se lo puede ver en la vida del apóstol Pablo. Usted sabe que Pablo, antes de ser llamado Pablo, su nombre era Saulo de Tarso, un perseguidor de los cristianos, que ahí en Hechos capítulo 9 se puede ver la conversión de este hombre, cómo tiene un encuentro especial con el Señor Jesucristo, su vida es cambiada y obviamente después de todo esto es bautizado. Hechos 9:17, hermanos, permítame leerle esto. Hechos 9:17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. El apóstol Pablo también le vemos en este proceso. Mire, o sea, hay ejemplo no solamente en Jesucristo, que eso nos debería sobrar y bastar, pero hay ejemplo también en los primeros cristianos y aún en los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo. Y por último, en este punto, quiero topar un acontecimiento que se da con Felipe y el etíope, Felipe y el eunuco. Este hombre llamado Felipe, siervo de Dios, le comparte el evangelio, el mensaje, el eunuco cree e inmediatamente es bautizado. Esto es muy conocido y está en el libro de los Hechos también, en el capítulo 8, versículo 35. Podemos leer tranquilamente desde el 26, desde el capítulo 8, versículo 26 en adelante, pero por cuestión de tiempo, usted sabe, voy a leer específicamente desde el 35 al 38. Ahí está todo este proceso que se da en un creyente. Vamos a leer. Hechos 8,
35 dice así: Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era la escritura que Felipe estaba compartiendo? Eso está en el versículo 32. Si usted retrocede un poco, dice en el versículo 32, dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. O sea, lo que le estaba anunciando era la obra del Señor Jesucristo. Entonces, Felipe abre su boca y le comienza a hablar de la obra de Jesús. Versículo 36 dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, el etíope: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón lo que le fue dicho, el mensaje que le fue compartido, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Fíjese aquí, el proceso es muy claro, la forma en que se da, y es por eso que un cristiano es aquel que debe bautizarse, porque para ser llamado cristiano, para ser llamado un hijo de Dios, para ser llamado creyente, debo reconocer primero la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, alguien me comparte el mensaje, así como nos pudo haber sucedido a cualquiera de nosotros. Alguien nos compartió, un familiar, un vecino, alguien nos compartió el mensaje. Entonces yo creo en ese mensaje y puedo decir como el etíope: yo creo en ese mensaje, y luego bajo a las aguas y soy bautizado. Hermanos amados, es por esta razón por la cual la iglesia cristiana evangélica en el mundo y la iglesia cristiana Dios es fiel no bautiza bebés. ¿Cuál es la razón? Es que un bebé no está en la capacidad de comprender el evangelio del arrepentimiento. Es más, no va a tener ni de qué arrepentirse. Por eso es que es algo ilógico bautizar un bebé, porque el único requisito para ser bautizado, como vemos en la palabra, el único requisito es creer en Jesucristo como su Salvador, creer en el mensaje de salvación. Y un bebé realmente no tiene esa capacidad de entendimiento. Tendrá que crecer y tendrá que entender que hay un Dios maravilloso que tomó forma de hombre, que dio su vida en la cruz, que murió por él, y entonces ahí tomar la decisión, o ir, más bien dicho, obedecer e ir a las aguas. Y es por eso que nosotros no bautizamos bebés, pero lo que sí hacemos es presentarlos delante de Dios, y a través de la iglesia y de la congregación y de los hermanos, orar juntos al Señor por la vida de esos pequeños, de esos bebés, y orar no solo por ellos porque sean encaminados en el camino de la verdad del Señor, sino que los padres tengan también la sabiduría para poder encaminar a sus hijos en el Evangelio. Entonces, como iglesia, nosotros no bautizamos bebés, pero sí los presentamos delante de Dios y en la congregación, y es por eso que este día domingo vamos a tener presentación de niños. Así es que usted puede traer a su pequeño, a su bebé, y si no lo ha presentado y está un poquito más grande, quiere hacerlo, hágalo, porque esto no es en sí un mandato, no se ve una ordenanza presentar a los niños delante de Dios, sino que más bien es una linda práctica que nos reta a nosotros como padres para criar a nuestros hijos en el camino del Evangelio, en el camino de la verdad. Entonces, no bautizamos bebés, pero sí los presentamos delante de Dios. Y para terminar, mis hermanos, en esta noche, quiero hablar sobre algunas ideas equivocadas que se puede tener sobre el bautismo. Y es necesario decirlo porque a veces llegamos a las aguas con ideas equivocadas. Por ejemplo,
Lo primero, pensamos que el bautismo o por medio del bautismo se nos perdona los pecados y por eso es que somos salvados. Y la verdad que no es así. Hay una porción en la palabra que dice que sí, que es para el perdón de pecados, pero eso es porque en la iglesia primitiva, los primeros cristianos, era prácticamente un solo evento. O sea, ellos eran salvados, inmediatamente iban a las aguas. O sea, era como que fuese un solo evento. Y eso se llegó a confundir cuando toda la Biblia en general habla de que la única forma de ser perdonados los pecados y borrados nuestros pecados es recibiendo a Cristo como nuestro Salvador y no simplemente por un acto de como puede ser el bautismo. Entonces, la única forma, iglesia amada, amigos, de recibir el perdón de pecados es recibiendo a Cristo, abriéndole tu corazón al Señor Jesucristo, teniéndolo en tu vida como el Salvador, creyendo que su preciosa sangre se derramó en una cruz para lavarnos y limpiarnos de pecado. Usted recordará de aquella escritura muy conocida que está en la primera carta de Juan, o si no ha escuchado, pues le voy a leer. Primera carta de Juan, ahí en el capítulo 1, versículos del 6 al 9, dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Escuche esto: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, la única forma en que pueden ser perdonados nuestros pecados es confesar nuestros pecados delante de Cristo, recibirla, entender y ser consciente de que a través de la sangre de Cristo son limpiados nuestros pecados, limpiada nuestra vida de toda maldad. Entonces, lo primero, entonces, el bautismo no es para perdón de pecados, ¿sí? Es para expresar que ya ha sido perdonado de todo y que el Señor le está dando una nueva vida. Y otra idea equivocada es que a veces se puede llegar a pensar que a través del bautismo viene la salvación a la vida de la gente. Y eso no es así. El bautismo es nada más un símbolo o una muestra de que nosotros ya hemos sido salvados. Pero no nos salva. El bautismo en sí no salva a nadie. Lo que salva es la obra del Señor Jesucristo en nuestra vida. Es Cristo Jesús. Y la obra del bautismo es nada más un símbolo de lo que ya ha pasado en nuestra vida. O sea, cuando tú bajes en este día que tenemos bautizos aquí en la iglesia, tú bajas a las aguas no para ser salvado, porque tú ya has sido salvado antes, porque ya eres creyente y bajas a las aguas únicamente por obediencia y por dar un testimonio público de la obra que ha sido hecha en ti. Y obviamente para que decirle al mundo entero espiritual y al mundo físico que hemos sido salvados por Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué el bautismo no nos salva? Y esto necesito decirlo, es porque la salvación no es por obras. O sea, tú no puedes ser salvado porque hayas obedecido algo. No. Tú eres salvado por gracia. Es un regalo que no lo merecemos. No por obras. La palabra es clara en la carta a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, cuando la palabra dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. O sea, la salvación no es por obras. Por lo tanto, obedecer ese mandato de Dios no te da salvación, pero obedecer el mandato de Dios realmente va a traer
nuevo tiempo para tu vida, nueva forma de vivir tu cristianismo, porque caminar en el Señor realmente trae bendición para nosotros. El único que puede dar salvación es Jesús. Diga conmigo eso. El único que puede dar salvación es Jesucristo. Y termino con este versículo que está en Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es por nosotros, no es por nuestras obras, no es por ser tan obedientes, no, es por gracia del Señor, es únicamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que podemos ser salvos. Como conclusión, hermano amado, en esta noche, querido amigo, primero, no hay nada que te impida cumplir con este mandato de Dios de ser bautizado, ¿sí? Si tú crees en Jesucristo como tu Salvador, bien puedes, este día que se ha determinado para los bautizos, bien puedes venir y ser bautizado. El único requisito es creer en Jesucristo como tu Salvador. Por lo tanto, cumple con este mandato. Recuerda que nosotros no bautizamos bebés, pero sí los presentamos delante de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer en esta semana, hermanos? El día sábado tenemos bautizos aquí en nuestra congregación. Usted ya tiene todos los datos en los anuncios que se va a dar. El día domingo tenemos presentación de niños. También tiene todos los datos en los anuncios que están antes y en los que van a estar al final, para que recuerde. Inclusive la forma de vestimenta que tiene que venir, porque eso sí le recomiendo, es un tiempo de honra a Dios, un tiempo en el cual digno hacia el Señor, y es necesario venir de la manera más adecuada. Las mujercitas, por ejemplo, que van a bajar a las aguas, tienen que venir con doble camiseta, no con ropa transparente, porque suelen venir con un atuendo blanco y está bonito tener algo blanco y venir con ropa blanca, pero tiene que ser doble o gruesa, porque si no se quita toda la reverencia, hermano amado. Usted sabrá entender, es un tiempo de reverencia a nuestro Dios. Y bueno, todas las indicaciones se les estará dando también en los anuncios que están aquí en este video. Hermanos amados, eso es lo que puedo decirle en este tiempo. El día sábado también vamos a tener una charla sobre los bautizos y el domingo también sobre presentación de niños. Así es que ahí puede seguir alimentando su conocimiento sobre el tema. Voy a levantar una oración. Oremos juntos y terminemos este tiempo. Amado Padre, te doy gracias por este tiempo que permites compartir tu palabra y tu mensaje, y que los hermanos puedan tener más claridad con este hecho de los bautismos. Mi Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos y tráelos con bien para este evento especial que tenemos del fin de semana. Esto te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si ya has decidido bautizarte, aquí están los requisitos. No olvides inscribirte en diosdesfiel.org/bautizos. Escucha con mucha atención la charla de la pastoral. Y recuerda, este día sábado celebraremos los bautizos en las instalaciones de nuestra iglesia. Agradecemos tu puntualidad para iniciar la ceremonia. Recuerda llevar una ropa adicional para cuando tú subas de las aguas, y la ropa autorizada para bajar a las aguas en el caso de las mujeres es llevar por dentro un buen sujetador o un terno de baño, doble camiseta blanca y un pantalón jean. En el caso de los varones, un pantalón jean y camiseta blanca. No olvides tu toalla y sandalias para poder salir de las aguas. Y recuerda también, el parqueadero La Pradera estará disponible para ti y tus invitados. Estamos esperando este tiempo precioso en la presencia del Señor. Papito, mamita, si tú has decidido presentar a tus hijos en el altar, el único requisito es asistir este día domingo a las instalaciones de la Iglesia Dios es Fiel, de manera puntual en la tercera reunión, es decir, a las 12 del mediodía. Por favor, recuerda a tus invitados que el parqueadero La Pradera está disponible para todos.
Para nosotros será un privilegio poder acompañarte y ser testigos de la consagración que haremos delante del Señor por cada hijo y cada hija. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.